¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida. Mi nombre es Christel Strotov, soy médico, diabetóloga y nutrióloga de Clínica Alemana. Junto con el doctor Francisco Pacheco nos invitaron a moderar que yo pienso que nos dejaron al final porque probablemente es una de las mesas redondas más entretenidas y esperadas del día. Tenemos unos excelentes expositores hoy para discutir el tema del tratamiento médico versus el balón gástrico para el manejo de los pacientes con obesidad. ¿Cuál gana? Dejo con ustedes ahora al doctor Pacheco. Hola Cristel, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la tremenda audiencia que tenemos. Muchas gracias a Rodrigo, a Scott, por habernos invitado a este interesante curso. Ha estado muy bueno, muy entretenido y parece que hay muchas expectativas puestas en esta discusión, Cristel. Nos quieren ver pelear, parece bastante, ¿ah? Sí Pero es. bueno, de eso se trata, de generar un poquito de controversia, de generar un poquito de polémica. Sin duda estamos frente a las opciones que la gran mayoría de los pacientes hoy día están discutiendo. O sea, sabemos que hay un grupo que se va a operar, pero la gran mayoría de los pacientes no llegan a la cirugía, ¿ah? Muchos se quedan en el camino, muchos tienen que optar entre o el tratamiento médico, ¿no es cierto?, o el tratamiento con procedimientos como el balón intragástrico. Así que, habiendo hecho esta pequeña introducción, no nos queda más que presentar a nuestros invitados, que van a hacer excelentes presentaciones, no tengo ninguna duda. Así que yo me voy a permitir compartir pantalla para presentar a nuestro primer expositor de hoy. Vamos a partir con el área quirúrgica y les voy a presentar al doctor Marcos Berry, conocido amigo nuestro, cirujano digestivo, ¿no es cierto?, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica desde sus orígenes. Marco lleva trabajando con nosotros varios años ya. Él es cirujano digestivo y bariátrico de Clínica Las Condes y se ha mantenido durante mucho tiempo como director de un fellowship bariátrico, probablemente de los más antiguos que tiene nuestro país. Así que, Marco, te damos la bienvenida y esperamos tu presentación con respecto al uso del balón intragástrico, ¿no es cierto?, como opción para los pacientes con obesidad y sobrepeso. Gracias, Francisco, por la invitación. Gracias, Scott. Gracias, Rodrigo Muñoz de la Católica, Cleveland Clinic, por este tremendo congreso. Lo mejor del año, diría yo, acá en este hemisferio. Así que gracias por invitar a compartir y discutir este tema. Vamos a comenzar de inmediato. Les comento que comenzamos colocando balones gástricos en nuestro país hace 20 años. O sea, este no es un concepto nuevo. Sin embargo, no ha habido algunas novedades durante este último tiempo. El balón gástrico como tratamiento se desarrolló con el concepto del besoar fue desarrollado por Garren Edwards en la década del 80. Se colocaba endoscópicamente, era de poliuretano, se llenaba con aire y fue retirado rápidamente en el año 90 por la FDA después de múltiples complicaciones con el balón. No tuvo un buen comienzo, como muchas técnicas. Hoy día hemos avanzado, hoy día pueden ver acá de que hay una serie de dispositivos, no solo balones, que están aprobados por la FDA como tratamiento bariátrico endoscópico, y los más conocidos son los balones gástricos y el Overstitch o el sistema Apollo, que nos permite hacer gastroplastia endoscópica también. Hoy en día estos son los balones más conocidos a nivel mundial. Destaco el Orbera, que fue el balón que más tiempo lleva en el mercado. Se llena con suero fisiológico, se deja entre 6 a 12 meses y requiere endoscopía para su instalación y retiro. Después el Spatz, que es un balón ajustable, que tiene la novedad que permite ajuste a mitad de camino y podría dar una mejor baja de peso. Sin embargo, tiene mayor incidencia de ulceraciones y erosiones por este dispositivo que tiene acá para ajustar. Y finalmente el elipse, que voy a concentrar mi presentación hoy día, que es un balón digerible, que se traga, que no requiere endoscopía ni para instalación ni para retiro. ¿Qué ventajas tiene este dispositivo elipse? Es un balón que no requiere cirugía, no requiere endoscopía, no requiere anestesia, no requiere sedación. ¿Cómo funcionan los balones? Como todos los balones, producen saciedad precoz, crean una sensación de saciedad y podría reducir los antojos, y produce un vaciamiento más lento entre comidas, por lo tanto permanece más tiempo los alimentos dentro del estómago. Las indicaciones habituales y más aceptadas son para bajar entre 7 a 15 kilos.
El rango etario va entre los 14 y 65 años y hay contraindicaciones que están bastante bien descritas. Destaco especialmente los pacientes post cirugía bariátrica o cirugía gástrica que no pueden acceder a ello y pacientes que tienen uso de anticoagulación crónica. ¿Cómo se instala? Es un procedimiento simple que se hace en una sala de rayos. Acá un pequeño video explicativo en el cual viene este dispositivo en una caja sellado, se abre, viene la cápsula con un catéter que nos permite ajustar. Yo uso de rutina el estilete o la guía que viene como opcional. La razón de usarlo, y después lo podemos comentar, es para no tener que depender tanto del paciente, menos paciente dependiente, permite un paso más fácil. Y yo ya lo estandaricé así, lo hago con todos mis pacientes con estilete. No hago que ellos lo traigan sin estilete. Una vez que se cargue y está preparado, así se ve. Al paciente se le explica que debe tomar 3 sorbos de agua, el cuarto sorbo lo va a mantener en la boca y yo le explico que puede haber una sensación a veces de náusea o rechazo, pero que se concentran en tomar el agua. Una vez que el paciente entiende esos pasos, se apoya en la faringe el dispositivo y al paciente se le pide que tome un sorbo, como lo están viendo ahí, que tome un sorbo grande de agua, y una vez que comienza el procedimiento, el paciente traga, yo avanzo, como lo están viendo ahí, con estilete y entre 20 a 30 centímetros se retira. Se confirma una radiografía que está en buena posición, se conecta el catéter a un suero que ya viene prellenado con 550 cc de suero fisiológico y glicerol, viene con un apurador de suero y esto toma entre 8 a 10 minutos inflarlo. Es un procedimiento que es muy reproducible, es simple y es poco molesto para el paciente. Ahí está, se comprueba la posición del balón y finalmente se retira el catéter de la forma que lo están viendo y queda sellado automáticamente. Ahí termina el procedimiento. El paciente tiene además una balanza digital y tiene un smartwatch que ahora se da. Acá están viendo la posición del el marcador radio opaco antes de inflarlo y a la derecha pueden ver cómo está inflado, que se ve en buena posición dentro de la cámara gástrica. Se elimina a los 4 meses en forma espontánea por las deposiciones, más del 95%. En algunos pacientes por vómito podrían expulsar el envoltorio y las complicaciones son bajas. La complicación más grave sería una obstrucción intestinal que se da 1 en 1000. En la literatura no hemos tenido casos de eso. Hay 2 trabajos grandes que revisan este dispositivo de balón digerible, uno metaanálisis y revisión sistemática, que incluye más de 2.000 pacientes con índice que va entre 30 y 36, sin mortalidad, principalmente de Europa y Medio Oriente, y con una tasa muy baja de complicaciones, y tiene un total weight loss a los 4 meses, entre 4 y 6 de un 12,8. Interesante, a los 12 meses se mantiene alrededor de un 10,9% la baja de peso. El segundo trabajo interesante de este tipo de balón va con 1.770 pacientes consecutivos, multicéntricos, principalmente Europa, y también se ve un TWL de un 14%, se repite en toda la serie entre un 10 a 14% la baja de peso. Acá ellos usan el estilete solamente en 1 de cada 3 pacientes, yo lo hago de rutina como les mencioné, y intolerancia que requiera remoción endoscópica va de un 2,9% en esta serie. Interesante también qué pasa el uso de 2 balones. No hay experiencia publicada con el balón digerible, pero sí con balones tradicionales como el endoscópico, el Orbera, y se demuestra que los pacientes logran bajar con un segundo balón entre aproximadamente la mitad de lo que bajaron con el primero. Y hay un espacio que va entre 1 a 3 meses entre la instalación del primer balón versus el segundo balón. Acá hay otro trabajo en que mostraron qué pasaba con un paciente con balón que seguía con dieta estricta versus otro segundo balón, y también demuestran en seguimiento 6 meses mejor control del peso con un segundo balón. Acá está un 51% versus un 25% con tratamiento médico, y en general tienen menor tasa de conversión a cirugía bariátrica. No solamente produce baja de peso, acá hay un trabajo interesante del grupo de la Mayo Clinic, en el cual al momento de la instalación del balón hacen
una biopsia hepática, es decir, son criterio de inclusión paciente entre 18 y 65, con una obesidad, un IMC de 30 o más, hígado graso por ecografía con fibrosis temprana, algunos de ellos, y fracaso de tratamiento médico mínimo 6 meses. Y le hacen una endosonografía guiada con biopsia al momento de la instalación endoscópica del balón, este balón endoscópico, y a los 6 meses le trae, lo vuelven a hacer una biopsia en los mismos pacientes. Y muy interesante porque aquí analizan en forma histológica y con score de fibrosis qué pasa con el hígado. Y vieron que no solamente había baja de peso, como 5 puntos de IMC, sino hay mejoría de otros parámetros metabólicos, como hemoglobina glicosilada y transaminasa, y una mejoría significativa en los pacientes con respecto al score histológico, disminuye el balune, disminuye la inflamación y la fibrosis. Independiente de la baja de peso, que eso es lo más interesante del trabajo, o sea, los balones producen algún efecto que no está bien estudiado, que mejora también el hígado graso no alcohólico. Como en nuestra experiencia, el primer balón lo instalamos hace casi 2 años, 230 balones, promedio de edad 38 años, la mayoría mujeres, como todos los tratamientos e intervenciones bariátricas, con un IMC promedio 30,5. Nuestro porcentaje de baja de peso, comparable a las series internacionales, 12,4 total weight loss a los 4 meses, y de estos pacientes que ya eliminaron el balón, son ya 200 pacientes, el 98% más lo expulsa por vía de tubo digestivo y 3 pacientes lo vomitaron. Complicaciones tempranas, un 3,9%, ninguna grave, pero fíjense que son pacientes que han acudido las primeras 24 o 48 horas de urgencia, ya sea por hiperemesis, de los cuales 2 lo hospitalizamos para hidratación, 3 dolores abdominal que se fueron en forma ambulatoria, y un paciente que requirió extracción, una migraña refractaria de tratamiento, que pidió extracción de su balón a las 24 horas. Y tenemos también algunos pacientes que se presentan 3 a 4 semanas posteriores con impactación del balón, que habitualmente se desimpacta con analgésico y con maniobra que hace el médico, sin necesidad de extracción del balón. Esta es una buena pregunta. ¿Cuál es el fracaso de los balones? Esta es la experiencia nuestra con balón digerible de 200 pacientes. Pusimos como fracaso que no logre un total weight loss de al menos un 10%, y tenemos solamente un fracaso de 12%, o sea, tenemos un 88% de éxito, que es bastante mejor de lo que hubiéramos anticipado con un balón. Ventaja y desventaja, entonces, para ir cerrando. Las ventajas de un balón como esto es de fácil acceso a los pacientes, baja tasa de complicaciones, menor costo comparado con cirugía, menor costo comparado también con los balones endoscópicos, no se necesita endoscopía, poco invasivo, mínima morbilidad, mejor que el tratamiento médico, eso lo vamos a discutir acá con Mariana, con el equipo médico, y no hay cirugía por medio. Desventaja es un tratamiento a corto o mediano plazo, dura 4 meses, hay algunas contraindicaciones médicas que no lo podemos instalar, y hay un porcentaje de pacientes, lo dijimos ahí, un 12% que no va a responder. Y el costo sigue siendo alto para un porcentaje alto de nuestra población. Muchas gracias por su atención y agradezco especialmente a la doctora Tati Ayala, nuestra fellow bariátrica, que me ayudó con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berry, súper interesante su presentación. Vamos a pasar ahora inmediatamente a nuestra segunda expositora para posteriormente dar inicio al espacio de preguntas. Nuestra segunda expositora es la doctora Mariana Boncomte. Ella es médico internista, subespecialista en nutrición y diabetes, docente de pre y posgrado de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bien, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Cristel, por la presentación. Y vamos a seguir con este tema de tratamiento médico versus tratamiento con balón intragástrico. Por supuesto, yo voy a tratar de defender mi posición de que probablemente el tratamiento médico pueda ser una mejor alternativa. Y sí, debo reconocer que el balón intragástrico es un tratamiento muy, muy efectivo. Y efectivamente, en la mayoría de los estudios, acá estaba citada una revisión sistemática, se perdió la cita, publicada el año pasado, más o menos se estima que a los 6 meses de instalado un balón en forma global, se pierden aproximadamente 12 a 13 kilos, y como muchos de los tratamientos asociados a la baja de peso, el principal problema es la reganancia del peso.
¿Qué pasa con la farmacoterapia? La farmacoterapia yo creo que tiene dos ventajas que son indiscutibles. Por un lado es menos invasiva y por otro lado, en la gran mayoría de los casos, cierto que hay algunos fármacos de alto costo, pero en la gran mayoría de los casos va a tener un menor costo que la opción del balón. Y lo que quiero discutir con un poquito más de detalle es acerca de la efectividad y de la seguridad y perfil de seguridad de los fármacos. Entonces, esta es una revisión publicada el año 2018 en que vemos que la efectividad comparada, esto es restando la efectividad del placebo, es variable para las distintas alternativas farmacológicas que tenemos, ¿ya? Como ya se ha mencionado en otras charlas, nosotros no contamos con la combinación de fentermina-topiramato, contamos sí con el uso de fentermina, liraglutide y Orlistat. La orcaserina ya no está a la venta. Y desde el año 2018, fecha en que se hizo esta revisión, a la actualidad, también esto se ha mencionado en charlas anteriores, tenemos este nuevo fármaco que parece ser una alternativa muy atractiva para defender la opción de tratamiento médico como una muy buena opción. Acá les estoy mostrando los resultados publicados recientemente del estudio STEP 3, en que se comparó una intervención intensiva, que por eso el placebo tiene una tan buena baja de peso, porque es un tratamiento muy intensivo, comparado con el mismo tratamiento intensivo, pero con semaglutida en dosis alta. Ya esto se hizo un seguimiento a 68 semanas y si se fijan las bajas de peso a 68 semanas, es decir, un año, 4 meses más o menos, es de más de un 15%. ¿Ya? Entonces los resultados son súper atractivos y son muy, muy superiores a los que vemos con otros fármacos. ¿Ya? Entonces quizás si tuviéramos que actualizar la imagen que vimos anteriormente, quizás quedaría algo como esto, ¿ya? Esto es el resultado restando el placebo. Ahora, si bien les estoy contando que la respuesta a este último fármaco en particular y el resto que ya teníamos es bastante atractiva, todos sabemos que la respuesta es muy variable entre los distintos pacientes a los distintos fármacos y todos hemos tenido a esta primera paciente que baja rápidamente de peso y que está súper feliz con su tratamiento, y hemos tenido a esa otra paciente que a pesar de los esfuerzos no logra seguir bajando. Y acá les voy a mostrar solo la tasa de respuesta asociada a los medicamentos que se supone que logran una mayor tasa de respuesta y una mayor baja de peso. Entonces, si se fijan con la combinación de fentermina y topiramato, hasta un 70% de los pacientes logra una baja de peso de al menos un 5%, es decir, hay un 30% que no está respondiendo. Con naltrexona y bupropión, incluso ese porcentaje es más alto, más o menos un 50% de los pacientes tiene esta pérdida de peso que se considera significativa. Con liraglutide en dosis de 3 miligramos, que era una muy buena estrategia farmacológica que teníamos hasta la actualidad, digamos, o sea que seguimos teniendo, pero era una de las mejores, diría yo. De todas maneras, la tasa de respuesta no llega al 70%, ¿ya? Entonces hay un porcentaje alto de pacientes que quedan en este gap de tratamiento, que quedan en el aire con una mala respuesta, y con semaglutide aparentemente esa tasa de respuesta sería un poquito mayor, superando el 80%, pero de todas maneras no alcanzamos a cubrir a todos los pacientes con los que nos vamos a ver enfrentados, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, sabemos que la efectividad es variable entre las distintas familias de fármacos, es variable de paciente a paciente, pero también me parece que es importante sincerar que el perfil de seguridad de los fármacos para la baja de peso al menos nos genera algunas dudas. ¿Y por qué? Porque tenemos drogas que han sido retiradas del mercado, ¿cierto? Hay algunas drogas que han sido retiradas hace ya algunos años, sin embargo el rimonabant, la sibutramina y muy recientemente la lorcaserina son drogas que se han utilizado con éxito variable y que desafortunadamente ya no forman parte de nuestras opciones farmacológicas. Y por esta misma razón, al igual que se han solicitado estudios de seguridad cardiovascular en el tratamiento de personas con diabetes por su alto riesgo cardiovascular de base,
en la actualidad tanto la FDA como la Agencia Europea están solicitando estudios de seguridad cardiovascular para los fármacos aprobados o que se vayan aprobando para la baja de peso. Y acá les quiero mostrar cómo esto en realidad no se ha concretado, porque probablemente el estudio más importante, que es el Camellia TIMI 61, que se hizo con lorcacerina, salió no inferioridad, pero desafortunadamente se vieron efectos adversos asociados al desarrollo de neoplasias, por lo tanto eso no prosperó. Tenemos el estudio de naltrexona bupropión que se suspendió precozmente, por lo tanto no tenemos datos completos, y a pesar de este requerimiento de estudios de seguridad prospectivos, de no inferioridad en el fondo, fentermina y topiramato en combinación no ha desarrollado estos estudios realmente, ¿ya? Y como mencionó la doctora Ryan más temprano en una de las primeras charlas, este es el estudio de semaglutide que está en desarrollo y que probablemente va a ser muy interesante conocer cuál es la respuesta del punto de vista cardiovascular para pacientes sin diabetes, ¿ya? Ahora, a pesar de todo este tema de la seguridad, fundamentalmente la seguridad cardiovascular, fentermina sigue siendo un fármaco que se sigue utilizando, como hemos estado discutiendo en las sesiones anteriores. Puede tener algunos efectos adversos. Sabemos que al ser un simpático mimético puede tener un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo tanto se requiere monitoreo. Puede tener algunos síntomas a nivel del sistema nervioso central, y aquí una opinión generalizada dentro de los psiquiatras, del equipo de psiquiatría de trastornos alimentarios, es que muchas veces los pacientes tienen incluso una descompensación de sus patologías de base al utilizar este tipo de fármacos, y otros síntomas gastrointestinales que pueden ser muy molestos pero de menor gravedad. Entonces, al enfrentarnos al uso de este fármaco, es súper importante conocer los potenciales efectos adversos, las contraindicaciones, que son súper claras, y evitar el uso en los pacientes que no nos parezca seguro utilizarlo. ¿Qué pasa entonces con la combinación con topiramato? También lo discutimos en sesiones anteriores. Lo interesante de esta combinación es la posibilidad de utilizar drogas mucho más bajas, en dosis mucho más bajas, que por lo tanto se asocian a un menor número de efectos adversos de ambos fármacos. Y como les mencioné también, se supone que esta combinación debiera haber sacado estudios prospectivos de no inferioridad desde el punto de vista cardiovascular, los cuales aún no se han desarrollado, pero estudios retrospectivos sugieren que no hay diferencias en los outcomes cardiovasculares compuestos, ¿ya? Así que eso nos daría algún grado de seguridad junto a los datos de que los outcomes intermedios, es decir, los factores de riesgo cardiovascular, tanto las glicemias como el colesterol, etcétera, tienden a la baja asociada a la baja de peso. Recordemos también que el uso de topiramato tiene otros riesgos, fundamentalmente el tema de la teratogenicidad y los síntomas neurocognitivos. Quiero destacar que los análogos de GLP-1, para los que vemos y atendemos personas con diabetes y personas con obesidad, son fármacos que utilizamos con bastante seguridad, porque sabemos que ya existen varios estudios que nos aseguran que estos fármacos al menos son neutros y probablemente algunos de ellos incluso tienen protección cardiovascular en grupos de muy alto riesgo. Por lo tanto, son fármacos que en lo personal me generan pocas dudas en términos de seguridad. Y para tratar de responder entonces la pregunta original que me habían hecho es tratamiento médico versus balón, ¿cuál gana? Acá les muestro los datos publicados en esta revisión sistemática del año pasado que les mencioné, en que muestran que efectivamente el balón tiene una muy alta respuesta a los 6 meses, pero que estas respuestas van bajando a lo largo del tiempo. Y dados esos datos, quiero decir que el tratamiento médico es al menos comparable, ¿ya? Me parece que pueden ser opciones que eventualmente se combinen, pero mostrarles un poco que según los datos que tenemos publicados hasta la fecha de tratamiento médico, al menos las opciones parecen ser comparables. Entonces, solo para plantear algunas opciones, podríamos discutir cómo podemos combinar la farmacoterapia y el balón, más que decir
cuál le va a ganar al otro. Y acá les muestro un estudio que me pareció bastante interesante, que se publicó el año 2012, son poquitos pacientes, que fueron randomizados a tratamiento médico o balón, y vemos que a los 6 meses el balón de todas maneras generaba una mayor pérdida de peso, una mayor caída del IMC, pero lo interesante de este trabajo es que completados estos 6 meses, los pacientes se randomizaron a seguir con tratamiento médico con sibutramina en esa fecha, que todavía no se descontinuaba su uso, versus suspenderla, y vemos que aquellos pacientes que siguieron en el tiempo con sibutramina sostuvieron su pérdida de peso versus aquellos pacientes que la suspendieron, o sea, que no usaron fármacos, que tendieron a la reganancia de peso, ¿ya? Entonces, esta podría ser una buena opción, que si bien no tenemos estudios y seguimientos a más largo plazo, podría ser una buena opción de tratamiento. Y aquí vemos cómo el grupo que utilizó la combinación de ambas terapias tuvo una mucho mayor probabilidad de bajar más del 10% de su peso inicial, ¿ya? En el seguimiento. Así que es interesante este trabajo en ese sentido. Probablemente no vamos a hacer la experiencia con sibutramina porque ya no está disponible. Y el segundo grupo que me parece que es súper importante que podamos rápidamente ir combinando y derivando a los pacientes son este grupo, este gap que nos queda del punto de vista médico, que no responde a tratamiento, que es un grupo importante, sobre todo, por ejemplo, pensando a la respuesta al liraglutide, por ejemplo. Este delta de pacientes que no tienen una buena respuesta farmacológica, me parece que pueden ser también muy buenos candidatos a otras opciones eventualmente farmacológicas o bien en cuanto al uso de valor. Entonces, estas serían mis dos propuestas en el fondo de cómo utilizar uno y otro, más bien o en forma secuencial o obviamente en caso de mala respuesta a la terapia farmacológica. Bien. Muchas gracias, Mariana. Excelente presentación. Sin duda está buscando apoyo, está buscando apoyo, está buscando el consenso. Gracias, Marco. Realmente yo te he escuchado esa presentación varias veces y cada vez saca una cosita nueva, la tiene bien actualizada. Pero bueno, esto tiene que transformarse en una cosa real, en una cosa que sirva a los espectadores. A esta hora tenemos más de 140, así que, Cristel, usted, yo sé que tiene alguna cosa interesante, un caso clínico de verdad, así como para ponerlo en la consulta, en la clínica misma, no en la teoría, sino que no en los papers, sino que vamos a la realidad, un caso de verdad. Vamos a traducir esto en una consulta que les llega a cada uno de nuestros exponentes de hoy, de una mujer de 40 años que no tiene antecedentes mórbidos y que viene a consultar porque quiere bajar de peso. Ella les cuenta que ha tenido varios intentos previos por bajar, que había tenido varias consultas previas por nutricionista, que alguna vez en su adolescencia había ocupado sibutramina, y en este momento quiere volver con un nuevo intento, está abierta a las opciones, y al examen tiene un índice de masa corporal de 30, en el laboratorio no hay nada que destaque de ninguna comorbilidad. Entonces, quiero partir preguntándole a la doctora Boncomte y posteriormente al doctor Berry, si es que esta paciente le llega a la consulta, ¿en qué cosas se fijan ustedes de su historia, de su examen, de sus antecedentes, para quedársela y darle, en el caso de la doctora Boncomte, un tratamiento médico, o bien derivarla a donde el doctor Berry y a la vez a donde el doctor Berry ofrecerle un balón de entrada, o bien derivarlo a donde la doctora Boncomte o donde algún otro médico que le haga un tratamiento farmacológico? Oye, antes de que respondan, solamente un aviso de utilidad pública, nos avisan que tenemos 5 o 6 minutos más de discusión por tiempos de la administración, así que por favor la respuesta lo más concisa y vamos a tratar de contestar también un par de preguntas que es del público. Perdón. Ya, mi respuesta honesta es que yo creo que esa paciente es candidata inicialmente a terapia farmacológica. Me parece que sería menos invasivo y que sería probablemente de menor costo. Potencialmente, si la paciente tiene presión arterial normal, no tiene factores de riesgo cardiovascular, etcétera, se podría utilizar fentermina. Esto lo digo desde el punto de vista académico porque ese no es un fármaco que yo utilice en forma regular. Así que, pero podría ser candidata al uso de un fármaco inicialmente, esa es mi opinión.
Doctor Berry. Sí, ese tipo de paciente lo veo todos los días. Es bien frecuente. La diferencia está que la mayoría de esos pacientes entre IMC 27 a 32 son pacientes que ya vienen de vuelta de múltiples dietas, fracaso de tratamiento médico, han pasado por sibutramina, han pasado por Orlistat, han pasado algunos por liraglutide. Me dicen, doctor, me dura 2 o 3 meses el efecto y de ahí regano y vuelvo y ahora estoy con IMC 30 y no logro bajar. Esa paciente es una candidata a un balón, absolutamente. Lo que es importante entender es que estos pacientes pueden someterse a terapia combinada, es decir, no es balón o tratamiento médico, esto va combinado. Y todos mis pacientes con IMC 30 para arriba, yo lo derivo a nutriólogo o nutrióloga, y en muchos casos lo que hacemos, y esta es una guía que yo uso, si no logramos el objetivo de mitad de baja de peso en el primer mes, yo voy a agregar algún medicamento de tratamiento médico. Ejemplo, si la estimación de baja de peso es de 12 kilos, la paciente debería lograr al menos 6 kilos el primer mes con el balón. Si no llegamos a esos 6 kilos, yo lo derivo para que empiece a agregar algún tratamiento farmacológico, ya sea liraglutide u otro. Es decir, terapia combinada. Bueno, podríamos extrapolar también en base a la misma paciente y en base a alguna de las preguntas del público que han salido, es qué es lo que pasa después de una chance con tratamiento farmacológico prolongado. ¿Cuánto tiempo, doctora Boncomte, cree usted que se podría probar sin añadir balón o alguna otra estrategia quirúrgica? Dice, por ejemplo, la pregunta decía después de un año de tratamiento no farmacológico, o sea, farmacológico no en el fondo quirúrgico, ¿debiésemos esperar menos tiempo antes de pensar en alguna alternativa quirúrgica? Yo creo que la respuesta a eso depende de la meta que uno se esté poniendo. Me parece a mí que en las personas que tienen obesidad la meta no es que tengan IMC de 20, sino que la meta es que estén más sanas, más felices, con un mayor nivel de bienestar, digamos. Entonces, probablemente para algunas personas con IMC de 29 y quizás prediabetes, lograr bajar un 10% de su peso inicial es un gran logro y con eso estén súper felices y probablemente no se necesite nada más, versus personas que tienen IMCs más altos, más comorbilidades, etcétera, que puedan requerir ir agregando otras cosas. Dicho eso, en general lo que se recomienda es reevaluar la respuesta a fármacos a los 3 meses, ¿ya? Y se supone que en la gran mayoría de los estudios los pacientes podrían seguir bajando de peso hasta el año, ¿ya? Ahora, como también se ha ido mencionando, es súper importante hacer controles seriados, porque algo que podría ser muy frustrante para un paciente sería iniciar un fármaco, controlarse 3 meses después y que eso haya tenido una muy mala respuesta. Entonces, obviamente hay que ser capaces de ir viendo cómo va funcionando en el camino y en el fondo quizás un plazo inicial podría ser evaluar respuesta a los 3 meses. Y siguiendo con el tema temporalidad, doctor Berry, del tratamiento con balón y el seguimiento que usted mostraba, ¿tiene algún dato de seguimiento a más largo plazo de los primeros pacientes que se instalaron balón y de su efectividad posterior en el fondo? No, eso lo estamos recolectando con pacientes de Chile. Hay un trabajo de Inglaterra en el cual siguen a los pacientes una vez que eliminan el balón al cuarto mes, lo siguen hasta el mes 12, es decir, 8 meses más, y el 72% de ellos mantiene su peso, o sea, bastante aceptable. 28% reganancia. Entonces podemos decir, y es el dato que lo doy a mi paciente, 1 de 3 pacientes va a reganar peso al año. Pero son buenas herramientas, hay que considerarlo, no hay que tener expectativas irreales con el balón, así como con los fármacos. Incluso, en más, hay algunos pacientes con IMC 30 o más que tienen síndrome metabólico florido y han fracasado con todo, que nosotros igual vamos a incluso ofrecer cirugía. Por lo tanto, hay que evaluar caso a caso, discutirlo en equipo médico, multidisciplinario, cada caso es diferente. Veo que ha hecho que peleen un poquitito, Cristel. Está bien, está bien. Yo les voy a preguntar ahora el mismo caso, pero si el paciente es adolescente, tiene 17 años, ¿Mariana también le da tratamiento farmacológico? ¿Marcos también le ofrece un balón? 17 años. En adolescentes hay 2 familias de fármacos aprobadas, que una es el Orlistat, que podría ser una opción. Todo esto
suponiendo que los cambios del estilo de vida se han hecho de manera óptima. Entonces, Orlistat podría ser un fármaco bastante seguro y liraglutide también tiene datos en esa población. Entonces, ambos fármacos podrían ser una opción. ¿Ya? El resto de las familias de fármacos no están aprobados en esa edad, así que yo no lo intentaría. Desconozco datos de balón, a lo mejor el doctor Berry nos puede orientar en ese grupo etario. Sí, al igual que con la cirugía bariátrica en adolescentes, hay poca experiencia y poca evidencia médica de balón en adolescente. Hay algunos trabajos no publicados de Europa que llevan más tiempo con el balón digerible, en que en el grupo de adolescentes de 14 a 19 años tienen igual o mejor respuesta que en adultos y con una tasa de complicaciones mínima, es decir, es bastante seguro. Sin embargo, dicho eso, yo llevo 20 años colocando balones, colocamos los balones endoscópicos al principio. Nunca vi que la respuesta de balones adolescentes fuera mejor que adultos. La veo inferior. El adolescente es un poquito más desordenado, requiere mucho de un adulto responsable que esté sobre ello. Y personalmente creo que no es la mejor opción en un obeso adolescente el balón. En ello, o tratamiento médico, y si efectivamente son obesos mórbidos, yo le ofrezco cirugía a esos pacientes, más que balón. Perfecto. Y Marco, aprovechando que hablamos de balón y adolescente como una terapia puente hacia la cirugía, o para hacerlos bajar previo a la cirugía. Eso se hizo y lo hicimos en un principio con los mega obesos, en lo cual IMC mayor a 50, pacientes que eran de alto riesgo. En la década del 90 y 2000 empezamos a colocarles balones durante 6 meses o 9 meses, esperamos que bajaran 20 a 25 kilos. Sin embargo, no lo recomiendo ahora, tuvimos una mala experiencia y después se dio también en otro grupo quirúrgico, en el cual es un estómago bastante más grueso, y si uno retira el balón y opera de forma inmediata a ese paciente, mayor riesgo de complicaciones, especialmente sangrado, teníamos más sangrado. Por lo tanto, dejamos de hacerlo y hoy día los mega obesos hay otras técnicas que no vamos a entrar porque no es el caso, pero hay otras técnicas que están dando mejor baja de peso, pero yo no recomiendo como terapia puente el balón. Y Mariana, ¿y farmacológico para bajar de peso previo a una cirugía? ¿Podemos pedirle 10, 15 kilos a un paciente mega obeso previo a una cirugía con tratamiento farmacológico? Yo te diría que probablemente es una buena opción darles tratamiento farmacológico previo, ¿ya? Sobre todo en pacientes que requieren compensación de sus comorbilidades antes de pabellón y combinado con bajar de peso. O sea, yo creo que ambas opciones, o sea, ambas cosas se logran con tratamiento farmacológico, por ejemplo. Así que es una buena opción. Perfecto. Cristel, contestamos algunas preguntas del público. Yo tengo aquí una que yo en parte se contestó, pero específicamente preguntan si el tratamiento farmacológico después de un año se puede continuar. Los pacientes siempre dicen, doctor, ya completé 6 meses de tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo podemos tener con terapia farmacológica, con los perfiles de seguridad que tú nos estabas mostrando hoy día? Se discutió harto esto en la primera sesión, ¿cierto? La obesidad es una enfermedad crónica, así que el fármaco que funciona debiera ser un fármaco que se usa a largo plazo, ¿ya? Entonces, en teoría, los pacientes debieran usar por muchos años este fármaco y eso es algo que uno debiera explicitar al inicio del tratamiento. Lo pregunto a propósito porque yo tengo la sensación de que está instalado, por lo menos en Chile, de que hay un plazo máximo para el tratamiento farmacológico y después de ese plazo ya no se puede seguir. Probablemente asociado a estos perfiles de inseguridad cardiovascular que en algún momento tú nos mostraste y de fármacos que se han retirado. Pero hoy día los fármacos nuevos permiten un tratamiento, igual que la enfermedad, pues crónica, el tratamiento es crónico. Costos, Marianita. Pues después le voy a preguntar a Marco el costo del tratamiento con balones, así aproximado, si no tienen que contar infidencias tampoco. El costo de usar análogos de GLP-1 es bien prohibitivo en nuestro país. En personas con diabetes eso a veces tiene algún grado de reembolso, a veces seguros, etcétera. Pero yo diría que la dosis de 3 miligramos de liraglutide está en torno a los 300.000 pesos, probablemente Mensuales. mensuales. Sí, y la dosis de 2.4 de semaglutide probablemente va a estar en torno a los 500.000 pesos mensuales. Así que yo creo que el descontinuar tratamiento tiene más bien que ver con el costo de estos fármacos más que con otras cosas.
Lo que sí podemos decir, que quizás ahí sí Cristel quiere opinar también, que nuestra opinión local es que al parecer la respuesta en Chile podría ser mejor a dosis más bajas. Es decir, que no todos nuestros pacientes requieren subir la dosis hasta 3 miligramos, sino que una opinión generalizada a nivel local es que dosis más bajas generan respuestas mayores que las que están publicadas en la literatura. Absolutamente de acuerdo con ese comentario, Mariana. En el caso del balón, Francisco, ¿Sí? en promedio el balón está como alrededor de 2.7 a 2.8 millones, el balón digerible, que es alrededor de un 30% más barato, lo que por lo menos en nuestro centro, un 30% más barato lo que era el balón endoscópico, porque había que pagar derecho a anestesia y endoscopía. Así que competimos bien con estos valores que dijo Mariana. Al año de tratamiento estamos parecidos, ¿ah? Estamos parecidos. Oye, antes que Rodrigo me quite la palabra, hay una pregunta al público, para contestar las preguntas del público, tenemos una audiencia realmente espectacular. Así que dice, importancia de la composición corporal en la decisión, me imagino, de tratamiento farmacológico o balón, la bioimpedanciometría, ¿le dan importancia previo a tomar una decisión, más allá que el índice de masa corporal? ¿O complementado con el índice de masa corporal? Le estoy dando tiempo para que piensen la respuesta. Sí, mi opinión personal es que en general con IMCs arriba de 30 es poco probable que una persona no tenga una adiposidad aumentada. Así que yo diría que con IMC arriba de 30 quizás la bioimpedanciometría nos puede servir como un complemento, pero es bastante seguro decir que probablemente tiene una adiposidad aumentada con o sin bioimpedanciometría. Bajo 30, sobre todo en hombres, sobre todo en personas que realizan harta actividad física, que tienen una buena masa magra, por decirlo de alguna manera, quizás sí podría ser. Ahora, más que en la composición corporal, yo creo que la decisión de iniciar fármacos o de balón o de cirugía, cualquier decisión que uno tome, tiene más bien que ver con las complicaciones que tiene relacionadas al exceso de peso. O sea, mucho más importante que cuánta grasa tiene, es qué problemas tiene asociado a eso. Es mi opinión. Sí, comparto la opinión con Mariana y muy rara vez llega algún paciente, me tocó un paciente hombre hace un mes atrás, IMC 29-30, quería un balón, yo lo noté que tenía una buena contextura muscular, hacía ejercicio y le pedí una bio y la bio completamente normal, tenía un porcentaje de grasa de 22%, era musculatura, aumento de musculatura. Obviamente ese paciente no se colocó un balón, así que a veces te ayuda, pero la mayoría de las veces está asociado con adiposidad, como dice Mariana. En relación a las comorbilidades, la presencia de diabetes, ¿les Rodrigo orienta quería hablar. alternativas? No, nos quiere quitar la palabra, si por eso No, no no hay... quiero interrumpir, que Cristel haga su pregunta y después yo voy a hacer un par de comentarios bien breves, ¿no? Yeah. Es abusar un rato. Ah, ya. Sí, mi pregunta era en relación a la diabetes, como un antecedente o una comorbilidad. ¿Los haría preferir algún tipo de tratamiento en particular? Mira, la opinión mía con diabetes, pero esto no está publicado, pero en opinión personal, con varios cientos de balones, no andan muy bien los diabéticos con el balón. Y la explicación que yo doy, que tiene algún grado de gastroparesia diabética, entonces son pacientes que ya son vaciadores lentos y el balón no les aporta mucho. Siempre tienen resultados inferiores a un paciente no diabético. Así que yo no recomiendo balón en diabéticos, ¿ya? Y si un paciente tiene un IMC mayor a 30, diabético, de difícil manejo, le voy a recomendar una cirugía metabólica. Esa va a ser mi recomendación. Desde el punto de vista farmacológico, bueno, todos los estudios con fármacos también la respuesta es menor. La tasa de baja de peso es menor en personas con diabetes que en personas sin diabetes. Ahora, personas con diabetes y obesidad se amplía las opciones farmacológicas. Entonces, claro, ahí uno podría potencialmente combinar análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, utilizar metformina. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, es un grupo de pacientes que tienen muchas más alternativas de las que tenían hace 10 años atrás. Y de hecho, fármacos como
con muy buenos datos desde el punto de vista de protección cardiovascular, protección renal, etc. Así que es un grupo que tiene muchas novedades, digamos, muchas opciones que ofrecer. Antes que Rodrigo, no, yo estoy seguro que nos quiere quitar la... Mariana, yo creo que la clave es lo que tú nos dijiste al final y en parte se ha conversado durante todo el día, de complementar las terapias. Aquí, a pesar de que el título tiende a la competencia, uno tiene que buscar la complementación. Los pacientes son complejos, son crónicos, esto no se va a mejorar ni con 4, ni con 6, ni con 12 meses. Entonces tenemos que buscar la complementariedad. Sabiendo que uno de los problemas, digamos, de reacciones a los análogos de los GLP-1 son las náuseas, ¿cuál sería el timing más correcto, más adecuado que tú propones para el balón y la terapia farmacológica? Empezar con fármaco y complementar con balón, partir con un balón como el primer combo fuerte y una vez que esté terminando el balón, ahora está de moda el de los 4 meses, complementar después un año con tratamiento farmacológico para buscar mejores resultados a largo plazo. ¿Qué nos propone ahora, al contrario, para complementar las dos cosas? El timing. Mi experiencia personal, debo decir que yo trabajo en un lugar privado, entonces los pacientes muchas veces vienen con una idea ya tomada y con una idea clara de lo que quieren y lo que no quieren. Respecto a los pacientes que deciden o en el fondo toman la decisión de partir con balón, yo creo que el uso de análogos de GLP-1 se debiera diferir para el momento en que los pacientes ya hayan expulsado el balón, porque con semaglutide hasta un 80% de los pacientes pueden tener, por ejemplo, náuseas, ¿ya? Y ese porcentaje es de al menos 50% para el liraglutide. Entonces, como el efecto adverso es muy, muy frecuente, yo creo que no vale la pena presionar a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Esto es una opinión personal. Distinto sería en un paciente que viene, por ejemplo, utilizando análogos de GLP-1 u otro tipo de farmacoterapia, que sí, en el fondo me parece que al instalar un balón no suspendería el fármaco que viene en uso. Perfecto. Marco, ¿algún comentario, Cristel, con respecto? Yo creo que es el punto culmine del... No, nuestra recomendación es comenzar con balón. Si el paciente no responde ese primer mes, como les comenté antes, a partir del segundo o tercer mes ya agregamos análogos GLP-1. Y si el paciente además ya estaba usando antes análogos GLP-1 y nos acercamos ya al tercer o cuarto mes, cuando ya lo va a eliminar, a ese cuarto mes nosotros hacemos un overlap, hacemos una sobreposición con liraglutide. Cosa que un mes antes de que lo elimine ya haya comenzado y siga hasta completar un año. Esa es la recomendación. Perfecto. Bueno, yo creo que terminando, complementando y no peleando, es la forma ideal de terminar esta mesa redonda. Le queremos agradecer a los excelentes expositores que tuvimos, a todos quienes nos estuvieron escuchando, la tremenda audiencia a pesar de la hora. Así que creo que vamos a ir ya cerrando. Muchas gracias, que estén muy bien. Yo no sé si Rodrigo quería hacer nos quedan 2 minutos. Un par de cosas. Bueno, yo creo que, y no sé si el doctor Berry coincide conmigo, pero 2 o 3 conceptos que nosotros tratamos de implementar con nuestros pacientes en los balones. Uno, tienen que entender que esto no es un tema de velocidad. Esto no se trata que tienen que perder peso muy rápido, en poco tiempo. En el fondo lo que les decimos es que esto es un problema de resistencia. Uno tiene el éxito de esta intervención en la mantención de la pérdida de peso en el tiempo, y tienen que entender que, como cualquier tratamiento crónico, cuando yo dejo de seguirlo, en este caso, la recuperación del peso perdido es una realidad. Le pasa al hipertenso que suspende los fármacos, le va a subir la presión; el que tiene diabetes suspende sus fármacos, le va a subir la glicemia; y la persona que está buscando perder peso suspende un tratamiento y el peso le va a subir. Eso es con el tratamiento médico. Y desde el punto de vista del balón, la gente tiene que entender que el desafío más grande probablemente es cuando el balón deja de estar ahí, cuando ya no tiene la restricción. Y la verdad es que tratamos de invertir tiempo con los pacientes para que se preparen bien. Por un lado, para la instalación del balón y para el tiempo que están con el balón dentro del estómago, pero el desafío más importante es cuando el balón desaparece, porque ahí se tienen que cuidar, y normalmente nosotros le derivamos los pacientes a todos los nutriólogos en el último control, segundo o tercer mes. Bueno, que tengan una conversación para planear la estrategia.
Y lo último es que este balón elipse, a diferencia del Orbera, a mí me da la sensación que por este concepto que es tan rápido y tan expedito, nos cuesta mucho que los pacientes vuelvan a los controles. Hemos estado haciendo un seguimiento bien extensivo de nuestros pacientes, que son como 220 más o menos, y la verdad es que a 4 o 6 meses tenemos solamente un 60% de pacientes que logramos rescatar datos, y yo tengo muchos pacientes que a pesar de todo este discurso, se ponen el balón y lo perdemos, a pesar de que hacemos un esfuerzo bien grande por tratar de recuperarlo, y yo creo que este concepto de que algo tan expedito a veces puede jugar un poquitito en contra. Bueno, yo quiero agradecerle a todos. Un solo comentario, Rodrigo, que es súper importante lo que tú acabas de decir. No lo hemos mencionado, pero es como de obviedad absoluta que todo esto funciona en la medida de que esté soportado por un equipo multidisciplinario. Y a veces esos pacientes no se pierden porque no van a ver al cirujano, porque como no hay que extraer el balón, dice, ¿para qué voy a ir a ver al cirujano? Entonces nuestra enfermera coordinadora, por ejemplo, los deriva a la nutricionista, a la psicóloga, al kinesiólogo, para que sigan en un programa multidisciplinario médico, ¿ya? Pero eso es cierto, probablemente al cirujano no vuelven, pero todo esto se soporta, tanto el tratamiento farmacológico y el balón, en nuestros profesionales de apoyo, que nos tienen que ayudar a que esta enfermedad que es compleja sea tratada en forma multidisciplinaria. Y a veces no vuelven con el cirujano, pero sí vuelven con otros miembros del equipo. Y yo me he dado cuenta de eso, que, pues, oye, este paciente el balón se perdió. No, no, sigue con la Nutri. Hace 2 meses que botó el balón, pero sigue viniendo la Nutri. Y eso es una muy buena información, fíjate, que uno tiene que rescatar, porque los pacientes hay que dejarlos enganchados. Eso no. Muy, bueno, todos los puntos muy importantes, claramente quedamos cortos de tiempo. Yo le quiero agradecer primero a todos nuestros invitados que se dieron el tiempo de participar y preparar estas excelentes presentaciones. Tengo que aprovechar de agradecer a todo el equipo de soporte de esta plataforma, porque nos hemos extendido, y agradecerle a ellos la voluntad de seguir trabajando. Están todos bien cansados, y a la gente que se ha mantenido conectada con nosotros. Así que le agradezco a todos, a Cristel, al doctor Berry, a Mariana, al doctor Pacheco, a Scott, no porque tiene que estar acá, y bueno, un abrazo grande para todos y nos vemos mañana. Muchas gracias por su tiempo, disfruten de lo que queda hasta el día de mañana, y un agradecimiento también a todos los sponsors que hicieron esto posible. Así que un abrazo grande para todos. No. Que estén muy bien. Agradecido por la invitación, tremenda audiencia y tremendo panel de expertos para conversar y discutir. Muchas gracias, chao. Chao, 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 Cristian, chao, Mariana, Marco, Scott, Gracias. Rodrigo.